Muy buenas noches, muy bienvenidos como cada noche de lunes, como cada noche en la ciudad, cada lunes, cada semana a las 21 horas. Estamos de nuevo aquí con un nuevo encuentro, con un nuevo programa eh, en el cual reflexionamos sobre diferentes temáticas, temas vinculados al arte, a la cultura, al pensamiento, a las historias de vida diversas de personas conocidas y quizás no tan conocidas, capaz que personas como vos, como yo, y también respecto a la fe, ¿no? De hecho, la fe es lo que atraviesa todas las temáticas que abordamos cada semana. Bienvenidos a todos los que se van sumando, gracias por estar ahí, Carmen y Pedro, gracias también Gabriel por estar ahí. Gracias a todos los que a lo largo de la semana después reproducen y miran los programas, cuando no pueden quizás en este horario, después lo miran y bueno, no bajan de 100, 120 reproducciones promedio por semana, así que gracias por eso, gracias por los que lo ven, por los que lo comparten. Y bueno, la verdad es que hemos tratado diferentes temas, diferentes fenómenos de todas estas áreas que nombraba a lo largo de todas estas semanas, ¿no? Estamos en el programa número 13. Ya estamos en el programa número 13. La verdad es que cuando arranqué con esto no sabía cómo iba a resultar, qué iba a generar. Y la verdad es que ha habido interés, mucha gente está interesada en los temas que estamos desarrollando y por eso continuamos. Y bueno, siempre tratamos de ser variados, siempre trato digamos, equilibrar y hablar de cosas bastante diferentes, siempre dentro de estas áreas que son muy, muy amplias, ¿verdad? Pero trato de ir variando y cambiando digamos, los temas que se pueden desarrollar. Y justamente hoy vamos a ver un tema bastante diferente al de la semana pasada. No se los anuncié, últimamente no estoy anunciando mucho lo que vamos a tratar. A veces anuncio, a veces no, pero bueno, la semana pasada estuvimos hablando de un texto de Jorge Luis Borges, un ensayo que se llama El escritor argentino y la tradición, y veíamos un poco algunas reflexiones sobre qué significa sentirse perteneciente o parte, o sentir la identidad de uno vinculado a un lugar, a un espacio, a una nación, a un territorio, a un continente, o dónde está y dónde radica nuestra identidad. Y un poco la reflexión del lunes pasado tenía que ver con esto. Si quieren ver el programa, lo tienen ahí en mi Instagram para que lo puedan ver todas las veces que quieran. Hoy vamos a hablar, como les decía, de un tema bastante distinto. Hoy vamos a ir al terreno del cine. Del terreno del cine y alguna manifestación particular, una película en concreto muy, digamos, particular. Puede pasar que haya gente que le guste, gente que no le guste, pero justamente lo que tratamos de hacer en este espacio es de introducir o compartir cosas que por ahí mucha gente probablemente, quizás si no es en este espacio, que ni siquiera llega a escuchar nunca de su existencia. No es porque yo venga a comunicar cosas muy novedosas, sino porque me consta que hay personas que por ahí, por los lugares donde frecuentan en cuanto a sus intereses o en cuanto a quizás donde han sido formados o el tipo de cine o películas o literatura o filosofía que consumen o que leen o que conocen o en la cual han sido instruidos, probablemente, muy probablemente, jamás nadie les hable de una película como la que vamos a comentar hoy. Y repito, no quiere decir que les tenga que gustar, que no les tenga que gustar, que lo tomen como una película revolucionaria o no. En lo personal es una película que vi hace más de 20 años, les diría, y me impactó bastante. La verdad es que dentro de lo que ha sido el repertorio de películas que he visto en mi vida, yo creo que es una película que me ha impactado bastante y yo diría que es casi un clásico de películas que cada tanto me gusta mirar. Alguno dirá, ¿qué cosas extrañas te gustan mirar? Bueno, a veces me pasa esto. Pero hoy vamos a hablar de una película que para los que por ahí no están habituados
o nunca han visto una película que podríamos ubicar dentro de lo que sería el cine cristiano, vamos a comentar una película de lo que ya es, como dije, es casi un clásico del cine, digamos, de ficción cristiana, bueno, digo de ficción cristiana en el sentido de que toda construcción cinematográfica es ficcional, pero lo que quiero decir es de ficción cristiana en el sentido de que no tiene, por ejemplo, un perfil documental, ni tampoco es una película basada en ningún episodio histórico, ni tampoco en temas que tengan que ver con episodios históricos o historias de vida concretas, reales, ¿verdad? Sino que es un cine absolutamente imaginario, pero que desarrolla una serie de temas o de tópicos que para los cristianos no son imaginarios, sino que son cuestiones de corte escatológico, es decir, de cuestiones que tienen que ver con lo que la teología llama escatología, que es el área de la teología que tienen que ver con los tiempos futuros, ¿no? En otras palabras, eventos de corte profético. En la Biblia encontramos profecías de punta a punta, ¿no? Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis encontramos textos de tipo profético. Lo que pasa es que hay profecías que en cierta manera ya se han cumplido según la perspectiva tanto judía como cristiana. Por ejemplo, para los cristianos, las profecías respecto a la venida del Mesías ya se cumplieron en una primera instancia. Otro tipo de profecías también se han cumplido. Para los judíos, por ejemplo, su esperanza respecto al Mesías todavía no se cumplió. Eso es lo que los diferencia del cristianismo. Pero para el cristianismo, justamente las profecías respecto al Mesías no se acaban solamente en el hecho de que Jesús vino una primera vez. Históricamente, Jesús de Nazaret vino, fue crucificado, se entregó, digamos, a morir según los evangelios, y también según los evangelios, según sus discípulos, habría resucitado, ascendido al cielo, y planteó algo interesante, digo interesante en el sentido, a ver, la relevancia que tiene, que según el testimonio de sus discípulos, no solo ascendió al cielo, sino que dijo que un día iba a volver. Y justamente la función que dio a sus seguidores fue llevar ese mensaje, el mensaje del Evangelio, por todo el mundo, el mensaje de que Cristo vino a redimir a la humanidad con Dios, o mejor dicho, Dios quiere redimir a la humanidad mediante Jesucristo, y en esa reconciliación, de alguna manera la promesa ¿cuál es? Que un día habrá un reino final donde reinarán con él aquellos que hayan decidido entrar a su reino, mientras que los otros quedarán fuera de ese reino por la eternidad. Es algo que a mucha gente le parece muy duro, pero es lo que la Biblia plantea, y para los que la aceptan en el sentido de que dicen, bueno, a ver, ¿qué sabemos acerca de Jesús? ¿Qué sabemos históricamente acerca de Jesús? Bueno, los que creemos en el testimonio de los apóstoles, en el testimonio de los discípulos, bueno, aceptamos lo que ellos escribieron. Y Jesús lo que dijo es que un día iba a volver. Y ellos dicen haberlo visto ascender al cielo y luego se dejaron morir por esa fe, ¿verdad? Cuando los obligaron a querer adorar al César, como hemos visto en otros programas, ellos optaron por morir, digamos, porque no podían negar el hecho de que ellos estaban convencidos de que Jesús realmente había resucitado, había ascendido al cielo, un día iba a volver y que ellos eran sus seguidores y sus hijos, perdón, los hijos del Padre reconciliados por el Hijo, que era Jesús, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, algo interesante que esta película que vamos a comentar ahora nos plantea es algo que tiene que ver con esto, es decir, con las cuestiones proféticas y escatológicas que hablan de la segunda venida del Mesías, no de la primera, sino de la segunda, venida del Mesías, o de la segunda venida de Cristo, justamente para el cristianismo. Entonces, es una película, les voy a decir el nombre ahora porque no se lo había dicho. Es una película que en inglés se llama A Thief in the Night, que quiere decir un ladrón en la noche, o a veces se ha traducido en español como ladrón en la noche, que es justamente una expresión que está tanto en, digamos, que está en el Nuevo Testamento, digamos, especialmente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que es una epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que está ahí en el Nuevo Testamento, en el que en el capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no es necesario que yo les escriba. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche.
Cuando la gente diga todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta, y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad, para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. Y después sigue hablando de algunas otras cuestiones. Pero acá este concepto de que la venida, esto fue esta epístola del apóstol San Pablo, recuerden que San Pablo había sido un antiguo fariseo, un antiguo judío radical que quería acabar con los cristianos porque los consideraba blasfemos y herejes. Sin embargo, él manifiesta en sus epístolas, que son más o menos de los años 50, 60 del primer siglo, son de los primeros textos del Nuevo Testamento, incluso antes de los evangelios, muchas de ellas. Y justamente San Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, manifiesta el haber tenido una especie de revelación, Dios hacia él, un encuentro con él en el camino a Damasco, y lo vio resucitado a Jesús, y eso le hizo cambiar de actitud. Y eso le hizo arrepentirse de la persecución a los cristianos y convertirse al cristianismo y luego ser martirizado, probablemente en la época del reinado del emperador Nerón, ¿no? Probablemente, aunque puede haber alguna discusión acerca de cuándo realmente murió el apóstol Pablo, pero parecería, porque ahí más o menos en los años 60 y pico, que posiblemente pudo haber muerto el apóstol Pablo. Entonces, lo que dice Pablo acá es que un día Jesucristo mismo iba a volver, ¿no? Pero iba a volver, dice, como ladrón en la noche. Basado en ese concepto es que se hizo esta película. Esta película fue producida y editada en 1972. O sea que es una película de los años 70, ya tiene varios años, pero como dije, se ha convertido en un clásico de lo que podría ser el cine cristiano evangélico norteamericano. ¿Por qué razón se ha convertido en un clásico? Voy a comentar algo de eso primero y luego vamos un poco a algunos temas que trata la película y que yo lo comento para que si alguno no vio esta película se pueda animar a verla. En YouTube la pueden ver completa. Yo tengo los originales en VHS, que hace muchos años los compré, pero no se consiguen mucho hoy en día, pero en YouTube sí están completas, así que pueden verlas ahí completas o incluso en otras páginas, pero realmente es una película interesante, ¿no? Y de hecho no es una sola película, es como una saga. Es una saga, como Ladrón en la Noche es la primera, pero luego hay 3 más. Una segunda que se llama Un trueno distante, y la tercera se llama La imagen de la bestia, y la cuarta se llama El planeta pródigo. Esas son las 4 películas de esta saga. Hoy voy a comentar solamente algunos aspectos de la primera. Quizás en algún otro programa, si surge el interés, podemos retomar algo de esto. Pero justamente les iba a explicar por qué de alguna manera esta película pasó a ser un clásico del cine cristiano evangélico. Alguien podría decir, ¿qué es el cine cristiano evangélico? Bueno, ustedes saben que en lo que es la industria del cine, especialmente lo que son los centros de producción cinematográfica del mundo, básicamente tenemos 2 tipos de cine, ¿no? Tenemos por un lado lo que podría ser un cine propio de la cultura de masas, un cine comercial, cuyo epicentro está en Hollywood, y básicamente Hollywood es el principal espacio de producción y distribución de películas de consumo masivo, cuya finalidad es casi que exclusivamente vender, digamos, hacer cine para generar ganancias. También habrá obviamente razones ideológicas detrás de esto, pero la principal, por lo menos parecería ser, ¿verdad?, que es exclusivamente eso. Después tenemos manifestaciones de cine independiente, ¿no? Cine independiente, un cine más crítico, un cine que no tiene grandes corporaciones que lo financien, grandes sellos, sino que es gente independiente que por ahí consigue fondos y hace sus propias películas. A veces puede ocurrir en algunos casos de gente que mismo en Hollywood logre hacer algo de esto, aunque es bastante excepcional, pero digamos que generalmente el cine independiente se distingue, ¿verdad?, del cine comercial, porque es un cine cuya finalidad es muchas veces creativa, plantear la originalidad personal del guionista, del director, del productor, y a la vez invertir dinero en hacer una producción que por ahí ningún estudio lo haría,
o ningún estudio grande, me refiero, o que por ahí no está dirigido a un público masivo o tiene una lectura crítica del sistema y por eso quizás nunca sea producido ni distribuido en ese cine masivo. Pero yo diría que hay una tercera vertiente de películas, fuera de estas dos, ¿no? Yo creo que hay una tercera vertiente de películas que es lo que yo ubicaría dentro de lo que es el cine cristiano evangélico. ¿Por qué digo que es una tercera cuestión? Porque el cine cristiano es un cine que siempre fue de alguna manera marginal en lo que es la generalidad de las producciones cinematográficas, siempre estuvo en la periferia o en el margen, pero en los últimos años, por ejemplo, ha pasado que hay sellos evangélicos que han tenido una visibilidad mucho más grande que antes. Por ejemplo, hay uno que se llama Pureflix, que incluso en Netflix, por ejemplo, uno puede ver producciones de esta empresa, digamos, o de este sello. Pero también están en películas de cable, o sea, en canales de cable pasan muchas de estas películas cada tanto, o en canales abiertos, o sea, y esto no es de ahora, viene desde hace muchos años. Lo que pasa es que en los últimos años cada vez ha tenido más distribución en ese sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay ciertos sellos evangélicos que hacen películas exclusivamente con un contenido filosófico, podríamos decir, de tipo cristiano, con una perspectiva evangélica, bíblica, ¿verdad? Abundando o abarcando multiplicidad de temas, pero con ese enfoque y esa perspectiva del mundo. Todas las películas tienen una perspectiva del mundo. Esto no es que sea, como he escuchado gente que dice, no, es el cine proselitista. A ver, cualquier cine es proselitista. Es decir, toda película. Lo que pasa es que algunos hacen proselitismo de la ideología del dinero, ¿no? De la ideología del dinero como fin de hacer una película. Otros hacen ideología de una visión crítica política y eso también es ideológico, también es proselitista si se quiere. Por eso, en realidad, que un cristiano haga una película con su sistema de valores, en realidad no es más o menos proselitista que otras. Simplemente está planteando una visión del mundo que de hecho no es hegemónica ni es digamos, no es parte del establishment, por decirlo de alguna manera. Y uno podría pensar, bueno, pero tenemos una millonada de personas cristianas en el mundo que consumirían o consumen este tipo de películas, entonces no es marginal, es hegemónico. Bueno, hasta por ahí no más. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que, por ejemplo, lo que es el público estadounidense o de muchos países del mundo, digamos que hay un cierto cristianismo nominal, o una cierta población que dice, bueno, yo sí adhiero al cristianismo o a una visión cristiana del mundo, o a ciertos valores cristianos. Una cosa es eso, que uno se asuma como parte de una religión desde el punto de vista cultural o desde una tradición, y otra cosa es que realmente haya principios verdaderamente del cristianismo de la Biblia en esas producciones, ¿no? Yo diría que en el caso del cine evangélico es un cine que apunta a tratar de ser, digamos, coherente con una visión bíblica de los temas que aborda, que pueden ser temas sociales, culturales, familiares o de imaginación como estos vinculados a, por ejemplo, una situación profética futura. Digo imaginación en el sentido de que uno obviamente el futuro no lo puede conocer, conoce las profecías de la Biblia, eso es lo verdadero. De ahí todo lo que yo pueda crear imaginariamente para pensar las profecías, tengo que separar, no voy a mirar una película y creer que todo lo que ella me dice, por más que me hable de las profecías de la Biblia, no es que todo lo que ahí me dice va a ser algo que yo tenga que tomar al pie de la letra si creo en la Biblia. Obviamente es una construcción imaginaria basada ahí está, si mi fe está basada en la Biblia o en otra cosa, pero digamos, o en nada, pero quiero decir, por más que uno pueda pensar que esos eventos se relacionan con cosas que uno cree que en el futuro ocurrirán, eso no quiere decir que la forma en la que se representen en esa versión cinematográfica realmente sean literalmente así. Y eso es lo que creo que ocurre en una película como esta, ¿no? Que nos plantea un contexto futuro posible, en un futuro lejano, por eso podríamos decir que sería algo perteneciente al género de ciencia ficción, quizás, porque me está hablando, habíamos hablado de Ray Bradbury hace varios programas atrás, por ejemplo, que es un escritor de ciencia ficción, y ahí habíamos definido que lo que es la literatura o el cine de ciencia ficción son aquellos que básicamente contextualizan la historia, digamos, en un mundo futuro, al del presente de quien escribe y quienes leen inicialmente, pero ese futuro se plantea como que algún día podría llegar a ocurrir si el avance de la historia, el avance científico, tecnológico, podría llegar
a un cierto plano en el cual ciertas cosas podrían llegar a ocurrir, que no pueden pasar en el presente en el que es emitido ese texto, pero sí podría pensarse para algún futuro. Bueno, yo diría que esta película, como Ladrón en la Noche, podría ubicarse dentro de lo que es el cine cristiano de ciencia ficción, en el sentido de que habla de cosas que podrían ocurrir en el futuro, pero que quizás cuando fue hecha en la década del 70 eran bastante impensables. Y yo le diría que mucho de lo que en esos años se plantea, en esa época se pensaba y que la película plantea, hoy en día, y por eso los animo a mirarla, en muchas cosas no parece tan alejado de la realidad que estamos viendo hoy en el mundo. Eso no quiere decir que entonces lo que esa película plantea, digamos, tenga que cumplirse, por ejemplo, ahora, en esta generación. Pero sí está hablando de algo que quizás podría, si avanza la cuestión, cumplirse en un futuro, quizás no tan lejano. No estamos hablando de acá a 1000 años, podría ocurrir dentro de 40, 30, 50 años quizás, o menos. Lo cual no necesariamente quiere decir que ocurra en este siglo. Los cristianos creemos que algún día muchas de esas cosas van a ocurrir, ¿no? Digo muchas en el sentido de que, como digo, la película recrea cosas que están basadas en la Biblia, pero que hay cosas que las imagina como le parece al guionista o al director que podrían ocurrir. De hecho, popularizar una concepción teológica de la Biblia que ha estado en discusión durante siglos y que no todo el mundo comparte, me refiero a los teólogos, los intérpretes de la Biblia, pero que se ha hecho muy popular y este tipo de películas han contribuido bastante a esa concepción. Que no necesariamente quiere decir que no tenga muchos adeptos teológicamente, y de hecho yo considero que la gran mayoría de las cosas que esa película plantea pueden pensarse como válidas teológicamente hablando, lo cual no quiere decir que yo diga 100% esto va a pasar así, pero en lo personal creo que probablemente sí pueda ir por ese lado. Quizás con las variantes que no conozco, pero nadie puede conocer, digamos, porque la Biblia no aclara todas las cosas, pero sí una serie de cuestiones. Pero antes de ver un poquito en qué discusiones teológicas se basa la película, que quiero comentar algo de eso, yo les quería explicar por qué decía que es básico. Porque yo decía, la década del 70 esta película, y de alguna manera fue una película que para esa época era raro lo que estaba planteando. Y quizás estaba en el margen, y quizás no fue una película que se hizo masivamente famosa, pero sí fue famosa en muchos círculos, y de hecho se calcula que más de, digamos, hoy en día alrededor de 300 millones de personas parece que la han visto en todo el mundo, ¿no? Incluso estuve investigando un poquito sobre cómo han sido algunas de las valoraciones que se han hecho de esta película. Y una de las cosas que algunos resaltan es el hecho de que, por ejemplo, incorporó en el cine cristiano, que en ese momento no tenía quizás un abordaje tan vinculado a este tipo de películas, estaba más quizás ligado a, por ejemplo, películas más de tipo familiar y otro tipo de cuestiones. Había sido muy famosa, por ejemplo, bueno, La Cruz y el Penal, ahora no me recuerdo exactamente, lo comentamos en otro programa, no me acuerdo exactamente si es posterior o anterior a esta, es un posterior, ¿no? O sea que no sería, digamos, no sería lo que ya había aparecido, si no recuerdo mal, es un poquito después que sale la película, lo tengo que verificar, pero de todas formas había una tendencia a un cine más realista, un cine más vinculado a temas de familia. En este caso se plantea una estética diferente, una estética vinculada a lo que podría ser, por ejemplo, hasta incluso la tradición de lo que podría ser el cine de horror, ¿no? El cine de horror, que uno dice, pero en una película cristiana, temas de horror pueden aparecer. Bueno, ciertas estéticas de lo que era la tradición de la literatura de horror o del cine de horror, o también de suspenso, por ejemplo, aparecen en algunos momentos. De hecho, la película genera, cuando uno la mira, queda como, digamos, el corazón late varias veces en la película, late bastante, ¿no? Eh, digamos, por las cosas bastante profundas, ¿no?, que plantea, y cómo lo plantea en un contexto donde se ve un mundo donde, si llegamos a ese punto realmente, como yo creo que algún día esto puede llegar a pasar, no quiere decir que yo lo vea, pero que probablemente algún día se pueda llegar, como decía, es una situación bastante compleja, ¿no? Y ahí es donde creo que, ahí es donde yo me aferro, digamos, a ciertos principios y a ciertas convicciones, pensando en hacia dónde puede apuntar el mundo, ¿no?
Por otro lado, también otra cosa que incorporó y que lo hizo bastante famosa fue, por ejemplo, en la banda sonora de la película participan músicos que en ese momento estaban teniendo un lugar importante en lo que era la esfera, sí cristiana, pero incluso fuera de los ambientes cristianos, gente que tenía bastante prestigio. Por ejemplo, un músico llamado Larry Norman, que fue pionero en lo que fue el rock cristiano. De hecho, él compone una canción para la banda sonora de esta película que se llama I Wish We'd All Been Ready, ¿no? Desearía que estemos listos, sería algo así, ¿no? Y es una canción que incluso fue versionada por bandas posteriores. Hay una banda que a mí me gusta mucho, que es de la década del 90, DC Talk, que hicieron una versión de esta canción muy, muy interesante, y que ha sido versionada por muchos. Después quizás otro programa hablemos de Larry Norman, porque merece digamos, un programa aparte, pero él hizo la música del tema principal de la película, que justamente trata un poco este tópico de el hecho de que Cristo vuelve como ladrón en la noche, ¿no? Y bueno, y ahí es donde llegamos entonces a la importancia que tuvo. Uno quizá la mire hoy y por ahí puede decir, tiene una estética como muy... Pero claro, es de la década del 70, sin embargo estaba muy bien hecha, ¿no? Me parece a mí, justamente como... cómo se desarrollan ciertas cosas. Quizá los doblajes al español no sean muy buenos, les digo por las dudas. Puede ser que ciertos doblajes, si la encuentran en español, no sean tan buenos necesariamente, pero digamos, es interesante verla, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata la película, no? ¿Y quiénes son los actores? Bueno, la película, y también el guionista y el director, la película fue dirigida por Donald W. Thompson, producida por él mismo y escrita por Russell Doughton Jr. y también Jim Grant y Donald Thompson, el mismo que dirigió la película. Ellos tres de alguna manera participan en el guión. Algunos sostienen, yo tengo la duda ahora, pero creo que la película tiene alguna influencia de alguna obra, de algún libro, digamos, que se había popularizado años antes sobre los mismos temas. Fue muy popular en el siglo XX la reflexión teológica sobre la escatología, sobre los eventos futuros, y justamente desde muchos siglos se viene discutiendo este tema, pero justamente en el siglo XX se afirma en lo que es la mayoría del público protestante, digamos, en el mundo, lo que se llamó la visión, por un lado, corrientes que podríamos ubicar como dispensacionalistas o premilenialistas, pero fundamentalmente algo que la película desarrolla mucho, que es lo que se llama el pretribulacionismo. ¿Qué es el pretribulacionismo? El pretribulacionismo es una concepción teológica que se opone al postribulacionismo, que es la idea de que cuando Cristo vuelva se van a dar dos eventos. Uno, que es lo que se llama popularmente el arrebatamiento o el rapto de la iglesia o el arrebato, ¿no? Que está basada justamente en este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 que acabamos de leer, y que justamente plantea esta idea de que un día habrá un grupo de personas que serán como arrebatadas a los cielos, ¿no? Pero ¿dónde está la discusión teológica acerca de esto? Bueno, justamente porque el pretribulacionismo plantea la idea de que el arrebatamiento es un evento diferente al de la segunda venida de Cristo. Es decir, todos los cristianos esperan la segunda venida de Cristo, sean evangélicos o católicos. En la teología católica, por ejemplo, el concepto de parusía tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, por lo menos en lo que son los dogmas y la tradición, digamos, después que la gente lo crea, no lo crea, lo viva, eso obviamente va en la fe que la gente realmente tiene, en la Biblia o no. Pero no se puede negar que históricamente en las corrientes teológicas, en la historia del cristianismo, este concepto siempre ha estado presente, ¿verdad? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, con el racionalismo y otras concepciones filosóficas que afectaron la teología, muchos teólogos empezaron a ver esto como metáforas
como símbolos y no lo tomaban literalmente, cuando siempre tradicionalmente este concepto se había visto como literal, ¿no? Como que un día Cristo iba a volver corporalmente, digamos, a buscar a la iglesia, que serían todos los, digamos, creyentes reales del mundo. Digo reales porque evidentemente ser cristiano no es algo nominal, no es algo que uno pueda decir soy cristiano, porque uno puede decir algo y no serlo, ¿verdad? Entonces, digamos, el que conoce los corazones sería Dios, por lo tanto, solo los que han nacido de nuevo a la vida en Cristo serían cristianos literalmente hablando, y esos serían los que serían arrebatados en el arrebatamiento llegado el momento, según esta postura pretribulacionista. ¿Y por qué hay varias posturas? Porque cuando uno lee la Biblia, hermenéuticamente quedan dudas, ¿no? La hermenéutica, ustedes saben que es la teoría de la interpretación, que nace de la teología y luego pasa a la filosofía y a otras formas, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que es la manera de interpretar adecuadamente un texto. Entonces, si yo estoy interpretando una novela o un poema o un cuento, no es lo mismo que interpretar una carta escrita por alguien a otro alguien, o un libro de historia, o una biografía, o un texto que es un documento histórico sagrado, como puede ser, por ejemplo, una epístola como la de San Pablo, ¿verdad? Que está en un contexto de discurso sagrado, pero que a su vez es una carta, históricamente hablando, escrita a personas concretas, ¿no? Que eran cristianos de Tesalónica, pero le está hablando de lo que va a pasar con los cristianos en el futuro, según las revelaciones que él ha recibido. Ese es el planteo que se da en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que se discute es en qué momento se da ese arrebatamiento, porque queda claro, y eso está ahí, ¿verdad? En 1 de Tesalonicenses, miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 15. Dice, por esto le decimos a ustedes como enseñanza del Señor, esto escribe San Pablo, y dice, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir esto? Que los que han sido cristianos en algún momento de la historia, su espíritu y su alma ha ido a la presencia de Dios inmediatamente al morir, pero su cuerpo se ha disuelto, ha ido al polvo. Bueno, lo que dice acá es que cuando ocurra ese sonido de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué quiere decir? Que sus cuerpos volverán a la vida. De las tumbas, el polvo que quedó de esos se volverá a lo que es la resurrección, es decir, la misma resurrección corporal que Jesús habría tenido se daría para los muertos en Cristo, que primero resucitarían y luego dice San Pablo, después, versículo 17, los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Y después es cuando dice que nadie sabe el día ni la hora, que nadie sabe las fechas de esto, y dice, porque esto pasará cuando Jesús vuelva como ladrón en la noche. Eso es obviamente una expresión literaria, simbólica, para decir, no es que va a venir en el sentido de que no es que va a ser un ladrón, lo que está diciendo obviamente, desde una retórica, desde una figura retórica, digamos, es va a venir como viene un ladrón en la noche. ¿Cómo viene? Cuando nadie lo está esperando. Cuando la gente duerme, viene el ladrón y le roba. Bueno, Jesús va a volver de esa manera. Cuando la gente esté en otra, digamos, cuando esté dormida, tanto literalmente como espiritualmente, ¿no? Podría estar literalmente despierta y espiritualmente dormida. Bueno, básicamente tiene que ver con eso. Es decir, cuando uno menos lo espere, como si fuera esto, ¿verdad? Ahí va a volver. Y entonces dice que se produciría la resurrección de los muertos en Cristo que se unen a los que son arrebatados en los cielos. Esa es la visión que se plantea acá en este texto y que la película nos habla de eso. Pero yo le decía, el pretribulacionismo dice que este evento es lo que llaman el arrebatamiento, que no se daría exactamente igual en el mismo instante con la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque se reserva la segunda venida de Cristo desde esta postura teológica interpretativa para 7 años después, más o menos, o 3 años después, 3 años y medio después, según las interpretaciones. Y se reservaría la segunda venida de Cristo, donde ahí sí Cristo volvería con todo su pueblo, digamos, luego de ese periodo de 7 años que se llamaría la Gran Tribulación. Algunos dicen la Gran Tribulación dura 3 años y medio,
porque a la mitad de esos 7 años se produce la gran tribulación y antes ocurrió una especie de tribulación un poco menor. Y acá es donde están las discusiones. Hay gente que sostiene que el arrebatamiento de la iglesia ocurriría antes de esa gran tribulación y esa es la postura pretribulacionista. Otros, en cambio, dicen, no, ese arrebatamiento va a ocurrir en el mismo momento en el que se produce la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, plantean que ese arrebatamiento se da con la segunda venida de Cristo y entonces lo de los 7 años no es un problema para esta concepción en el sentido de que puede ocurrir en cualquier momento de la gran tribulación o antes o durante, o sea, no queda muy claro. Y otros tienen posturas intermedias donde dicen, bueno, no sabemos si va a ser realmente antes o durante, pero quizás no sea al final de la gran tribulación. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, no se puede deducir. Y por eso durante siglos estas posturas han sido, digamos, diferentes, digamos, enfoques de cómo interpretar hermenéuticamente la escatología bíblica, comparando pasajes, leyendo lo que dice Jesús, leyendo lo que dice Pablo, leyendo profecías del Antiguo Testamento, comparando un montón de pasajes. Pedro habla de lo mismo, Juan habla de lo mismo. O sea, en realidad varios hablan un poco acá, un poco allá, y de ahí todo se reconstruye un sistema interpretativo que intenta decir cuándo ocurriría. Y bueno, esa discusión lo que ha planteado es que no se sabe si va a ser antes, durante o después de esa gran tribulación. Lo que sí queda claro es que durante la gran tribulación va a reinar lo que se llama en la Biblia el anticristo o la bestia, que sería una especie de falso Mesías para el cristianismo, que muchos judíos creerían que sería el Mesías y que en realidad sería un enviado de, digamos, un enviado del mal, un enviado de Satanás, ¿verdad? Para engañar y hacerse pasar por el Mesías como un salvador para Israel. Y bueno, y como que los pretribulacionistas dicen, los cristianos no vamos a estar cuando el anticristo reine. Vamos a haber sido arrebatados antes y se van a quedar en la tierra los que no hayan sido arrebatados. Los post-tribulacionistas dicen que los cristianos sí pueden pasar por ese periodo y sufrir persecución, incluso la muerte, como pasó con los cristianos primitivos bajo el Imperio Romano, por la misma razón que los cristianos primitivos fueron perseguidos durante el Imperio Romano, que fue negarse a adorar al César. Bueno, lo que se dice respecto a la segunda venida de Cristo es que si los cristianos llegaran a estar presentes bajo el reinado del anticristo, lo que él va a hacer es tratar de obligar a todos a adorarlo como un dios, digamos, y se va a dedicar a ponerle la marca de la bestia o marcar a la gente con lo que se llama la marca de la bestia, que en algún programa hicimos alguna alusión a esto, que está en Apocalipsis capítulo 13, donde se dice que la gente no podrá comprar ni vender si no está marcada con el número de la bestia, que sería el 666. Y esto justamente es interesante porque la película muestra muchos de estos aspectos, pero justamente una de las cosas que muestra es que si esto realmente se cumple literalmente así, obviamente la gente no va a darse cuenta de que es el 666, porque es algo, digamos, simbólico y por lo tanto no es que te van a poner un 666 cosa que te des cuenta que es el 666, sino que va a ser algo donde la gente no se va a dar cuenta, pero lo que significa el 666 es básicamente la triplicación o la multiplicación del número 6 que representa lo humano, es decir, la imperfección humana y del humano que quiere ser como Dios, que eso básicamente es el anticristo, alguien que se coloca en el lugar de Dios y se sienta en el templo de Jerusalén, el templo, digamos, que los judíos quieren construir, un tercer templo, puede ser ese u otro, pero ahí se sentaría el anticristo y entonces, queriendo ser como Dios, sería ese símbolo, ¿no? El 666, porque es el símbolo del ser humano que quiere ser como Dios, ¿no? Básicamente esa podría ser la interpretación más literal o primaria del. Después de ahí podemos ver cómo se aplicaría, si con un chip, si con una marca de otro tipo, si con no sé qué, ¿verdad? Es decir, no se sabe bien, pero lo que sí queda claro es que la gente no podría comprar ni vender si no está marcada de esta manera en ese mundo futuro. Esto aún no ha ocurrido, pero mucha gente considera que esto podría ocurrir si el mundo sigue en el nivel en el que está, ¿verdad? Y lo interesante es que la película habla de una muchacha, está protagonizada por la actriz es Patty Tonin, que hace de justamente un personaje que se llama Patty también, pero es Patty Meyer en la película. Y ella es una especie de cristiana nominal, digamos, o sea, una muchacha que se considera cristiana, pero que en realidad no sabe lo que significa ser cristiana. Y entonces ella va a la iglesia, pero su pastor incluso
es un pastor que le dice básicamente que la mitad de las cosas que están en la Biblia uno no tiene por qué aceptarlas realmente así, ni tomarlas demasiado en serio, sino que son cosas que no son tan importantes y que dice algo así como que, bueno, hay muchas leyendas que se han construido, ¿verdad?, acerca de la fe, del cristianismo, de este tema de la segunda venida, y como que eso no es tan importante, que lo que importa es hacerle bien a los demás, ¿verdad? Básicamente es una forma de humanismo lo que predica este pastor, y hay muchos, ¿verdad?, que predican de esa manera. Hoy en día, digo, es abundante esto, pero, y siempre lo ha sido, ¿no? Pero digamos que la película en cierta manera hace una crítica, ¿no?, ese tipo de cosas, y muestra cómo esta muchacha, Patty, de alguna manera se cría en ese contexto, tiene una amiga que se convierte realmente en cristiana y empieza a estudiar estas cosas y le plantea que la Biblia habla de muchas de estas cosas y ella no lo toma en serio y después tiene otra amiga que se llama Diane que, bueno, pasa a ser un personaje importante en la saga y Diane se burla de todo esto, no cree en nada de esto, piensa que es todo obviamente invención y forma de manipular, etcétera. Y entonces, bueno, finalmente lo que ocurre es que Patty parecería como que ella en un momento viene el arrebatamiento, ¿no? Según esa postura pretribulacionista que yo les había dicho, entonces viene el arrebatamiento y la gente sigue viviendo, los que se quedan, y los cristianos se van. Los verdaderos cristianos se van y desaparecen básicamente del mundo. Y el mundo sigue y lo primero que ocurre es, claro, ¿qué ocurre? Como los cristianos se van y muchos, yo qué sé, manejaban autos, otros manejaban aviones, otros estaban en otro lado, empiezan a haber accidentes, se revientan todos los trenes, los aviones, los autos, hay todo un caos social, económico, y los cristianos desaparecen. Entonces gente de las familias de ellos que habían escuchado hablar acerca de esto y no lo habían creído ni aceptado, de alguna manera, bueno, dicen, bueno, vino Jesucristo a buscar a los suyos y yo me quedé, no creí en lo que se me había dicho, que un día Cristo iba a volver, iba a llevarse a los suyos, iba a hacer un juicio posteriormente y que el mundo iba a desatarse hacia un caos total y esto no fue creído. Bueno, entonces esto es lo que le pasa a mucha gente en la película y ella de alguna manera se queda, su esposo se había convertido luego de una picadura de serpiente que casi se muere por esto, termina recibiendo con otro pastor diferente que se relaciona con él, otros amigos que tienen, que le hablan de Jesús y él tiene como una entrega a Jesús, cambia su vida, pero ella como que Patty no le cree mucho a Jim, que es el esposo, o sea, piensa que él se ha convertido en un fanático religioso, básicamente, y entonces ahí es cuando, bueno, ella trata de ver cómo va a seguir viviendo, y su amiga Diane sigue con ella, la otra que se había convertido, que ahora se me escapó el nombre, no me importa, la otra sí es arrebatada, obviamente, como igual que el esposo de Patty, y entonces ella se queda ¿pero qué ocurre? El mundo sigue avanzando, el mundo sigue tratando de resolver sus problemas y empieza a haber una cuestión muy interesante porque incluso si uno mira lo que está pasando hoy en el mundo, muchas de esas cosas uno las ve todos los días, pero en la década del 70 no eran muy fácilmente pensables de esa manera, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ocurre es que la Organización de las Naciones Unidas empieza a plantear la idea de la necesidad de construir un gobierno mundial, ¿no? Y entonces dice, bueno, para evitar, digamos, para lograr una especie de paz en el mundo verdadera que nos permita superar los problemas económicos, sociales, las injusticias, las desigualdades y este caos que se nos generó, donde por alguna razón misteriosa mucha gente desapareció y no sabemos bien qué pasó. Bueno, entonces construyamos un gobierno mundial donde las naciones y los estados se sujeten a un organismo supranacional, que serían las Naciones Unidas, y ellos construyen una especie de grupo que se llama, la sigla es UNITE en inglés, ¿no? Unite, es una sigla que quiere decir algo así como Imperio de Total Emergencia de las Naciones Unidas, en inglés una cosa así, y es como que construye una especie de imperio, como había sido el Imperio Romano, ¿verdad? Pero una especie de imperio traído al presente, basado en un gobierno mundial, un gobierno globalizado. Hoy en día que se habla mucho del globalismo, tiene que ver con eso, ¿no? Lo que algunos llaman el nuevo orden mundial, tiene que ver con este proyecto, construir un gobierno mundial
gobernado, entre otras organizaciones, por la ONU y otros organismos supranacionales. Por eso hoy en día hay mucho debate respecto al papel de los estados y de las naciones y sus soberanías en relación a esto, ¿no? Lo que antes se llamaba el imperialismo, ¿no? Naciones que quieren conquistar a otras, hoy en día ha sido sustituido por un imperialismo global, ¿verdad? Donde una nación dice yo quiero hacer la mía y no puede, ¿verdad? Porque se le cortan, lo que ha pasado siempre, ¿verdad? Con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, se cortan las posibilidades económicas para las naciones que se rebelen contra ciertos organismos. Pero eso, básicamente hasta ahora, es algo que no ha sido tan preocupante. Y piensen en la década del 70, el contexto era otro. Estábamos en plena Guerra Fría, ¿no? Cuando sale esa película estábamos en medio de la Guerra Fría, o sea, estaba Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro, los contextos revolucionarios, los golpes de Estado en Latinoamérica, la lucha entre el socialismo real y el capitalismo liberal. Bueno, ¿y qué pasó después? En 1989 cayó el muro de Berlín, se terminó el sistema comunista a nivel global, digamos, y hubo una especie de reacomodo de las naciones y de sus sistemas económicos, políticos, sociales, y uno podría pensar, pero entonces, ¿cómo puede ser que, o sea, es curioso, ¿no? En la década del 70 se plantea una película donde se habla de que va a haber un gobierno mundial y uno dice, pero en ese momento era impensable un gobierno mundial, ¿no? Porque con esas naciones luchando, entrando en conflicto, donde parecía que llegamos a una tercera guerra mundial, con luchas entre naciones, era impensable. Bueno, hoy en día, en estos últimos años, si uno piensa, la tendencia ha sido ir hacia un globalismo, ¿no? Es decir, hacia una agenda globalista. O sea, eso es lo que ha peleado la ONU, lo que pelea la Unión Europea, lo que pelean los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMS. La OMS dicta las políticas sanitarias de las distintas naciones, ¿verdad? Por eso, pero ¿qué ha ocurrido en estos últimos años? En estos últimos, yo les diría, 5 años, han pasado cosas que han desafiado todo esto, ¿no? Y que se ha generado un conflicto que no estaba presente en el mapa, que era el conflicto entre aquellas naciones que quieren rescatar un cierto patriotismo o soberanismo en contraposición a esa agenda globalista que muchos están visibilizando como posible en este tiempo. Yo no estoy diciendo que por esa razón ahora se esté cumpliendo teológicamente hablando o escatológicamente hablando lo que plantea la Biblia o lo que esa película muestra. No, lo que estoy diciendo es que hoy estamos viendo cosas que en la década del 70 eran probablemente impensables, pero que ahora en estos últimos 10 años no han sido tan extraños. Quizás ahora estamos en una etapa de transición, estos últimos 3-4 años, porque tenemos líderes mundiales antiglobalismo, como por ejemplo Donald Trump o otros, ¿verdad? O lo que pasó con el Brexit, por ejemplo, que desafió este intento de unificación, pero son cosas que son muchas veces temporales, que no sabemos hasta cuándo pueden generarse, hasta cuándo puede aparecer un líder ahí patriota que dice yo me opongo a esto, o puede pasar que sí, que la realidad cambie y se posponga, pero lo que queda claro es que está lleno de líderes en el mundo que quieren un gobierno global y mundial, ¿no? Y a eso apuntan y a eso buscan, ¿no? Y algún programa quizá podamos hablar de documentos respecto a esto, pero está lleno de grandes personajes que han ideado este plan y han querido lograrlo. Y bueno, la película lo que muestra es un mundo del futuro donde eso podría perfectamente ocurrir y le da una interpretación espiritual al tema y cómo justamente esto está directamente anunciado en la Biblia. Eso es lo que, ¿verdad?, en la película se plantea. La idea de que la Biblia anuncia que esto un día va a pasar y lo contextualiza como que en esa historia ocurre. Y lo que es interesante es cómo se da el desenlace, ¿no? Y yo no les quisiera contar el final de la película porque quisiera que lo vean para que ustedes, digamos, vean, y no me gustaría anunciarles el final, así ustedes la pueden ver, porque me parece que es interesante que cada uno haga su lectura, ¿no? Obviamente yo les dije, es una primera parte, ¿no? Es una saga de 4 películas. Cada una es distinta, miren que las otras incluso van por... La historia empieza a girar hacia otros lugares, van cambiando personajes, pero bueno, mucho de esto se plantea, ¿no? Y yo quisiera concluir con ustedes hoy en una reflexión sobre esto, ¿no? Yo les decía, es una película que conecta lo que eran músicas del momento,
la aparición de lo que era el rock cristiano en ese momento, ciertas músicas para bandas sonoras típicas de la década del 70, músicos como Larry Norman que hace la canción para la película. Luego tenemos una estética que conecta misterio con terror en parte, con ciencia ficción, con cuestiones que hacen a lo sobrenatural, etcétera, pero con un mundo futuro posible desde el punto de vista de las condiciones del mundo y de organismos como la ONU, que ya hacía varios años que se estaban desarrollando sus proyectos, pero en la década del 70 quizás su función era otra a la que tiene hoy, ¿no? Donde hoy ha asumido y ha tomado un lugar de poder mucho más grande en los últimos años, más allá de estas especie de piedras en el zapato que se han generado con ciertos líderes que se oponen a su hegemonía, pero básicamente la hegemonía la viene teniendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Y bueno, la pregunta es, como cristiano, digamos, y atravesando el tema de la fe, todo esto que podemos pensar. Bueno, la película intenta traer a la discusión un tema de importancia bíblica y teológica, quizás muy olvidado en muchos púlpitos durante mucho tiempo, incluso hoy. De hecho, si uno mira, cada vez se habla menos, ¿no? Curiosamente, ¿no? Se están dando muchos eventos que podrían estar relacionados con esto, y sin embargo, parecería que en muchos lugares se habla más de otras cosas y no de esto, ¿no? Cuando en otros momentos de la historia muchos cristianos entendían que su vida podía terminar en cualquier momento y que esperaban el regreso de Cristo, ¿no? Y que no se sabía cuándo podía ser. Hoy en día es como que mucha gente por ahí vive un cristianismo donde, bueno, esto probablemente sea en un futuro muy lejano, donde seguramente a mí no me toque, y entonces empieza a haber como una pachorra, ¿no? Como un aburguesamiento, si se quiere, como una especie de conducta de que, bueno, yo no tengo que velar demasiado, porque, bueno, velar es algo que hago de todas formas, pero bueno, yo creo que es un desafío para cada persona a pensar cuál es el sentido de la vida humana finalmente, si el mundo un día llega a un estado de clímax, ¿verdad? O si Cristo vuelve de manera como los cristianos primitivos lo creyeron, y que ellos posiblemente pudieron haber pensado que se iba a producir en su tiempo. No fue así, pero los eventos futuros siguen avanzando, y justamente cuando uno lee la Biblia se da cuenta de que en ese momento no podía cumplirse eso, porque había muchas cosas que tenían que cumplirse y que ahora sí se han cumplido. Por ejemplo, lo que fue la fundación del Estado de Israel en 1948, algo que desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo XX no se había cumplido, pero era una profecía bíblica. En la Biblia decía ya en el Antiguo Testamento que un día los judíos iban a volver a su patria. Antes de la creación del Estado de Israel, la mayoría de la gente, no estoy hablando ni de cristianos, ni estoy hablando de gente común que escuchaba hablar de que los judíos querían un Estado o lo que sea, la mayoría de la gente pensaba que eso no iba a pasar jamás. Incluso en muchos ambientes cristianos, mucha gente creía que esto era un delirio, digamos, y que nunca los judíos iban a poder tener un Estado, ¿verdad? Y en 1948 se construyó ese Estado. Las razones de por qué se dieron, bueno, quedarían para otro programa, otra discusión, que también implica muchas otras aristas, que no vamos a nombrar ahora. Lo que queda claro es que es un episodio que está anunciado en la Biblia, que eso tenía que pasar. Entonces, de ahí yo te invito a que vos investigues, ¿tá? O sea, vos podés creer en eso, no creerlo, vos tomá la decisión que te parezca. Yo lo que te digo es, te ofrezco para que vos abras un camino de investigación propio, que vos incursiones en cosas que por ahí en los medios de comunicación te van a contar, generalmente, ni tampoco lo vas a escuchar en ambientes académicos comunes, ni tampoco lo vas a escuchar en ciertos círculos intelectuales, ni tampoco en la escuela, en el liceo, ni en la universidad, ni tampoco en la vida cotidiana, muy probablemente. Lo vas a escuchar en ciertos ambientes o en ciertos círculos donde hay gente por ahí que habla de estas cosas, y bueno, yo te estoy abriendo la puerta a que vos puedas investigar. Si nunca escuchaste hablar de esto, pero te interesa averiguar, bueno, buscá, investigá. No estoy diciendo que lo que la película plantee, como dije, sea una cosa literalmente así, pero muchas de las cosas que dice gozan de bastante aceptación en los círculos teológicos, por lo menos mayoritarios. Hay otros que no están de acuerdo con la interpretación que plantea, como dije, lo del pretribulacionismo, el posttribulacionismo, pero en cuanto a más o menos las características generales, la gran mayoría está de acuerdo en que probablemente de una manera similar a esa podría darse. No quiere decir que se dé así,
porque obviamente, como dije, es una construcción artística, pero eso no quiere decir que esté basado en algo que se considera para cristianos un fundamento espiritual real, ¿no? Entonces, como es lo que dice la Biblia. Entonces, yo te invito a que vos consideres esto y si te quedan preguntas o dudas o querés investigar más o saber más, leer libros sobre esto, investigar, hay mucha bibliografía. De hecho, después de esta película se hicieron muchas películas. Hay una película que apareció en los últimos años que en realidad está basada en una serie de novelas, en realidad escrita por Tim LaHaye, que se llama Dejados Atrás, y de hecho la palabra Dejados Atrás ahí hace un guiño a esta otra, ¿verdad? Es como que le deben mucho a esa, a Ladrón de la Noche, y se hizo muy famosa en los últimos años, con una producción quizás todavía más desarrollada. Es otra también famosa, esta última, Dejados Atrás y su saga, que plantean los mismos tópicos, básicamente. Y en la cultura norteamericana, por ejemplo, y en muchos países es muy popular, ¿no? Quizás en Latinoamérica lo que ocurre es que especialmente en Uruguay, ¿no? Que es mi país, la cultura secularizada, humanista, laica, agnóstica, de tradición, de alguna manera este tipo de cosas nunca las comentaría en el espacio público. Sin embargo, forman parte de la vida cultural de muchas personas en muchas naciones del mundo donde estos temas se los toman muy en serio, ¿no? Y alguno podría decir, están locos. Bueno, yo te diría que investigues, averigües y veas cómo también esas cosas influyen muchas veces en cuestiones culturales, políticas, sociales, que a veces la gente ni sabe. Así que te desafío a que vos consideres eh, cómo es, ¿verdad?, lo que es tu vida respecto a decir, bueno, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, la Biblia te ofrece una explicación, te ofrece una respuesta concreta, no te dice, averigua vos a ver qué puede pasar. No, mira, te dice, mira, va a pasar esto. Yo no te voy a dar los detalles, pero te puedo decir en términos generales lo que va a pasar. Prepárate, si estás en mí, si estás en Cristo, no tengas miedo porque nada malo te va a pasar en el sentido de que todos algún día morimos, todos algún día nos puede pasar algo, pero si estás en Cristo, la eternidad la vas a pasar con Él y Él te va a dar el gozo, la paz, la libertad que necesitas y que nadie más te va a dar. Ese es el mensaje de la Biblia respecto a estas cosas y te invita a estar tranquilo y seguro de que, como la parábola de las 10 vírgenes que estaban esperando al novio, bueno, así la iglesia tiene que esperar al novio porque la iglesia es la esposa de Cristo, la novia que se está preparando para cuando el novio venga a recogerla, para llevarla. Ese es el símbolo más impactante de la Biblia respecto a esa fusión entre Cristo y la iglesia que se va a dar para vivir con Él por toda la eternidad, donde vos y yo podemos ser parte de esa esposa de Cristo. Así que bueno, terminamos por acá y gracias por haberte unido, por haber estado ahí, gracias por los que han entrado, gracias por estar y por los que miran siempre este programa. Y bueno, si tenés dudas, preguntas, no dudes en escribir, no dudes en consultar, no dudes en preguntar. Si estás en desacuerdo, no hay ningún problema. La idea es debatir, abrir el espacio, que des tu opinión y que si tenés dudas o no estás de acuerdo en algo, podés escribirme y hablar y obviamente cada uno puede tener su visión de las cosas. Yo te estoy compartiendo mi visión, que es creer que el mundo va hacia un camino donde si estamos en Cristo, nada tenemos que temer, pero sí saber hacia dónde el mundo se va a dirigir llegado el momento. Así que te mando un abrazo, gracias por estar y que tengas una hermosa noche en la ciudad con vos, con los tuyos y que pases muy bien. Buena semana. Chao, hasta la próxima.